¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto comunicarme con ustedes a través de este medio. Hoy queremos hablar un poco acerca de las lecciones del Señor Jesucristo en cuanto al discipulado. Vamos a hablar un poco acerca de la vida cristiana. La vida cristiana en muchas ocasiones causa un poco de confusión porque ha cambiado el concepto a través de los años, de los siglos. El Señor nos dejó un estilo de vida que teníamos nosotros que seguir. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que Jesús vino a darnos una vida y una vida abundante, una vida a plenitud. Sin embargo, muchos cristianos nos debemos preguntar en la actualidad, ¿qué es la vida cristiana? Lo que estamos viviendo como cristianos es lo que Dios nos vino a enseñar para que nosotros lo siguiéramos. ¿Realmente estamos viviendo la vida que Dios vino a darnos, a enseñarnos? ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo Jesús? Esas son las cosas que nosotros queremos hoy darle una respuesta y una respuesta con la Biblia. William Barclay, un célebre escritor del siglo pasado, nos enseñaba y decía que era posible ser un seguidor de Jesús sin llegar a ser un discípulo. Es lo mismo como cuando nosotros pensamos de una persona que estudia en una universidad. Quizás esa persona pudo haber tomado algunas clases, pero jamás llegó a ser un buen estudiante. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Ser un seguidor de Cristo no solamente es conocer de Él, no es saber datos anecdóticos o históricos o inclusive datos importantes acerca de su vida. Ser un seguidor de Jesús es vivir como Él vivió, o como lo dijo Juan en su primera carta, es andar como Él anduvo. Nosotros hoy escogimos un pasaje que nos va a hablar un poquito acerca de esto, que está en Lucas capítulo número 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando uno en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Este es el pasaje que hemos seleccionado en esta ocasión, hermanos, y es un pasaje que nos enseña acerca de lo que es el discipulado. El discipulado, como Jesús nos lo quiere mostrar, nos lo quiere dar a entender, para que nosotros podamos seguir las instrucciones o las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor está tratando de enseñar la palabra de Dios, pero la gente se le agolpa, la gente se le amontona o se le apiña, y entonces no lo dejan al Señor poder compartir con esto. Y el Señor se sube a una de las barcas. Es la barca de Pedro. Pedro está ya cansado, toda la noche estuvo trabajando. Pedro está terminando ya sus labores, está lavando su red, está quitando la basura que pudieron haber podido pescar durante toda la noche. Y está preparando todo para que pues el día de mañana poder intentar otra vez pescar algo y así tener alguna ganancia de todo lo que habían hecho durante ese día.
Jesús entra a la barca, pide que la separen un poco y da una enseñanza. No, la Biblia no nos dice qué tipo de enseñanza era, sin embargo nosotros podemos pensar que era una enseñanza que tenía que ver con la fe, una enseñanza que tenía que ver con la obediencia. Lo pensamos porque después de que terminó la enseñanza, Jesús le dice a Simón, vamos a bogar mar adentro, hay que introducirnos un poco más en el mar. Y Pedro lo hace. Esto nos dice, hermanos, que el discípulo hace lo que Jesús le ordena. El discípulo no discute, aunque a veces las enseñanzas o las órdenes que Jesús nos da no tienen mucho sentido. Cuando nosotros estudiamos esto, nos dimos cuenta de que la orden de Jesús era totalmente contraria a lo que Pedro podía pensar que le podía dar resultado en cuanto a la pesca. Jesús no era pescador, Jesús era un carpintero. Pedro era el pescador, y era un pescador experimentado, de muchos años. Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que el meterse mar adentro era totalmente imposible que ellos pudieran pescar algo. Los peces durante la noche se acercan a aguas menos profundas para descansar, pero durante el día se van a las aguas que tienen mayor profundidad para que así las redes no los puedan alcanzar. Esos son los hábitos normales de los peces en cualquier lugar. Por eso los pescadores pescaban de noche, porque ellos sabían que en las aguas menos profundas, ahí estaban todos los peces y podían con facilidad atraparlos con su red. Sin embargo, esa noche no habían pescado nada. Lo que nosotros vemos entonces es que la orden de Jesús, si durante toda la noche, con toda la experiencia, no pudieron pescar nada, el Señor Jesús estaba ordenando un disparate. Eso era lo que estaba haciendo. ¿Sabe, hermano? Nosotros en el discipulado, nosotros en el quehacer de seguir a Jesús todos los días, hay ocasiones que Dios pone en nuestro corazón disparates. Hay veces que nosotros tenemos que hacer cosas en obediencia a Dios que no tienen sentido. Aquí en nuestro país pensamos, no tienen ni pies ni cabeza. Son cosas en las cuales podemos llegar a perder el tiempo o pensar que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, Pedro lo hizo, Pedro obedeció. Y esa es una actitud correcta del discípulo. El discípulo debe obedecer, aunque no entienda, aunque piense que no va a servir de nada, aunque él crea que lo que está haciendo será inútil. Pedro se metió mar adentro, aventó la red. Y en el momento en que lanzó su red, la Biblia dice que ya no la podía sacar, que intentaba sacarla y empezó a romperse. Esto, hermanos, esto es un milagro, porque Dios, a través de las manos de sus discípulos, hace milagros. ¿Cuándo? Cuando estos hacen lo que Jesús les dice. Pedro hizo lo que Jesús le ordenó, y al momento de querer sacar la red, se dio cuenta de que había pescado una gran cantidad de peces. El discípulo tiene que aprender que el Señor tiene preparadas estas cosas y lo único que tiene que hacer es aprender. La Biblia dice en Juan 14:15, dice así: si me amas, obedece mis mandatos. Dios nos manda cosas. Por amor, obedecemos, aunque pensemos que no vamos a tener buenos resultados, aunque pensemos que lo que nos está ordenando Dios no tiene sentido, sea inútil, por amor a Dios lo debemos hacer. Un segundo punto que yo quiero compartirle, mi hermano, es que el discípulo debe intentar cosas grandes, porque solamente Dios es capaz de hacer cosas grandes. Cuando nosotros intentamos cosas razonadas, cosas que pues decimos nosotros, esto es factible, lo podemos hacer, lo podemos alcanzar, es humanamente posible, esas cosas no son de Dios, hermano. Dios siempre nos va a pedir cosas que van más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras capacidades. El Señor le dijo a Pedro, vamos a pescar, pero Pedro jamás se imaginó que iban a pescar tanto. La Biblia dice que se empezaron a romper las redes, tuvieron que llamar otra barca. La Biblia nos enseña que era la barca de los hijos de Zebedeo.
Los hijos de Zebedeo estaban en otra de las naves, de las lanchas que estaban allí. Quizás la misma barca de Pedro pertenecía a Zebedeo. No lo sabemos, pero pudiera ser que así estaban trabajando. Llaman a la otra barca y la otra barca se acerca y empiezan a sacar peces, pero una gran cantidad de peces. Las barcas no eran pequeñas. Podían trabajar sin problema hasta 5 hombres en ellas. Estas barcas empezaron a llenarlas de peces con toda la cantidad que estaba atrapada en la red de Pedro. La Biblia dice que cuando empezaron a llenar las barcas con los peces, por el peso de la cantidad de peces que habían atrapado, la Biblia dice que las barcas comenzaron a hundirse. ¿Sabe, hermano? Pedro jamás se imaginó que iba a pescar tanto con una sola vez que tirara la red. Lo normal era que la red la estuvieran tirando y tirando y tirando una y otra vez. Después de haberlo hecho una sola vez, Pedro captó una gran cantidad de peces. Se estaban hundiendo las barcas, hermano. Ya no había lugar para más producto. Simple y sencillamente lo único que querían era acercarse nuevamente a la orilla para poder salir y poder entonces ahora sí empezar a trabajar con los peces. Fue toda una travesía. Fue algo grande, algo milagroso, algo portentoso. Dios hace esas cosas. Dios siempre nos pide intentar cosas que van más allá de nuestra imaginación, cosas que van más allá de nuestras posibilidades, cosas que van más allá de nuestras fuerzas. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 3:20, dice lo siguiente el Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e incluso de lo que podemos entender. Dios va más allá de nuestro razonamiento. Dios va más allá de nuestras peticiones. El Señor puede hacer cosas grandes, muy grandes, y el discípulo lo debe de saber. El discípulo debe estar preparado para que cuando está trabajando con Dios, el resultado, sin lugar a dudas, va a ser algo magnífico, una obra magnífica, algo grande. Pedro lo sabía, Pedro lo estaba comprobando, Pedro lo estaba aprendiendo en ese momento. Él jamás se imaginó que a esas horas de la mañana él podría pescar todos esos peces con una sola vez que tirara la red. Y lo último que vemos aquí, hermanos, yo quisiera compartirle, es que el discípulo debe estar listo para vivir una aventura con Dios. Cuando el Señor nos invita a seguirlo, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Si el Señor Jesús le hubiera dicho a Pedro: mira, Pedro, vamos a meternos más adentro en el mar, y además vas a arrojar tu red y vamos a pescar tal cantidad de peces que tu red tan costosa, esta red que cuidas tanto, se va a empezar a romper. Y además, todos los peces que vamos a atrapar, los vamos a echar en la barca y la barca va a comenzarse a hundir y es muy posible que lo pierdas todo. ¿Usted diría, hermano? ¿Usted le diría sí a esa invitación? Seguramente ninguno de nosotros arriesgaríamos todo eso. Sin embargo, con Dios es eso, es precisamente lo que se pide. Dios nos pide a abandonarlo todo, a arriesgarlo todo, a darlo todo, porque Él nos garantiza que va a haber resultados que jamás nos hemos podido imaginar. Pero finalmente es una aventura. Dios trabaja así. En la Biblia lo vemos muchas veces. En la invitación que Dios le hace a Noé, Dios le dice: quiero que construyas una barca, porque voy a mandar un diluvio. 120 años, dice la Biblia, 120 años se tardó Noé en construir esta barca, hermano.
La Biblia enseña que Noé empezó a obedecer, que el Señor le iba, conforme él iba avanzando en la obra, Dios le iba dando instrucciones y él obedecía y obedecía y obedecía. El problema, hermano, es que la barca, el arca que con Noé estaba construyendo estaba en la mitad de un bosque. ¿Cómo íbamos a llevar esa barca al mar? Dios iba a hacer algo grande, portentoso, y esa barca, después de algunas horas de empezar a llover, iba a empezar a flotar. El agua iba a llegar. La barca no se tenía que mover a ningún lugar. El agua llegaría hasta donde estaba la barca. Fue una aventura que duró 120 días, hermanos. 40 días en que llovió y el resto en que la tierra, el agua empezara a descender de nivel. Una aventura sin lugar a dudas. Abraham también fue llamado a una aventura. El Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a donde yo te voy a llevar. Pero nunca le dijo a dónde, porque Dios no usa GPS, Dios no usa el Waze, hermanos. Dios lo que hace es que nos dice qué debemos dejar. Y una vez que nosotros lo dejamos, el Señor nos dice, ven, yo te voy a decir por dónde. Y eso, hermanos, eso es irnos de aventura con el Señor. El Señor nos pide dejar muchas cosas. En lo personal, el Señor me pidió dejar un trabajo. El Señor me ha pedido dejar mentiras, dejar pecados, dejar cosas que a Él no le agradan, y hay que dejarlos, porque si no los dejamos, hermanos, es como detenernos en la aventura, es como detenerse a medio bosque, es como estar dando vueltas en un desierto sin ningún rumbo, esperando a que el Señor, Dios está esperando a que nosotros dejemos esos pecados y entonces podamos continuar. Hay que abandonar algunas cosas y seguir al Señor y saber que siempre, siempre va a ser una aventura. El apóstol Pablo dice que tenía que ir a Jerusalén. Estamos en Hechos 20:22. Él dijo, voy a Jerusalén ligado en el Espíritu de Dios, pero yo no sé qué es lo que va a pasar. Cuando el Señor me llevó a trabajar a la Sierra Norte de Puebla, yo no sabía qué iba a pasar. Cuando el Señor nos llevó a trabajar a San Miguel para abrir una obra, yo no sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor empezó a hacer obras grandes, portentosas, en todo lugar en donde nos ha llamado a estar trabajando. Dios nos llama a una aventura y nosotros tenemos que acudir al llamado del Señor. Por último, mi hermano, vamos a terminar con esto. El discípulo, además de obedecer todo lo que Jesús le manda, el discípulo, además de intentar cosas grandes para Dios, porque Dios hace cosas más grandes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y el discípulo, además de estar siempre listo para vivir una aventura con el Señor, el discípulo, cuando hace todas esas cosas, debe aprender el temor de Dios. Dios, hermanos, Dios es un Señor grande, poderoso, soberano, imponente. Y cuando Pedro vio el poder de Dios, la Biblia dice que él y todos los que estaban con él empezaron a temer al Señor. Eso nos habla de respeto, eso nos habla de identificar con quién estamos nosotros tratando. Dios, hermanos, Dios no es una piedra, Dios no es un pedazo de madera, Dios no es una pieza de yeso vestida de oro o de plata. Dios, hermanos, Dios es un Dios vivo, es el Dios verdadero, es el Dios grande, el soberano del universo, es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Es el Dios de gracia, el Dios que envió a su Hijo para que nosotros no muriéramos, sino que obtuviéramos la salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Es el Dios de paz, el Dios que nos lleva a experimentar la paz que el Señor tiene para con nosotros. La vida nueva, la vida cristiana, la vida eterna que el Señor Jesús nos vino a dar, ¿se parece a lo que tú estás viviendo el día de hoy, hermano? Si no se parece, quizás sea porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos. Si no se parece, quizás es porque no estamos intentando cosas grandes que solamente Dios puede hacer.
Si no se parece, hermano, a la vida que Dios nos vino a ofrecer, quizás sea porque ni tú ni yo, hermano, estamos listos para irnos a la aventura con el Señor. Yo te invito a que aprendamos estas lecciones de Jesús en cuanto al discipulado. Obedezcamos, vivamos pensando siempre en grande y estemos listos para ir a donde el Señor nos quiera llevar. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.